la palabra, y a través de esa palabra Él nos enseña que nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender únicamente de Él, solo Él, amén. Entonces Salmo 49 yo lo voy a leer. Nena, ¿me regalas agüita? A Jesús. Yo lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional. Es que es muy clara, por eso quiero, pero ustedes cada uno consúltenlo ahí en la palabra que le tengan. Dice el Señor aquí, nos habla esta mañana, dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos. Gracias. ¿Quiénes somos los que tenemos que escuchar esto hoy? Todos. No hay excepción. Amén. O sea que esta palabra también es para mí. Diga, esta palabra es para mí. Yo la voy a escuchar porque aquí el Señor me está diciendo que yo debo de oírla. Amén. Dice, versículo 3, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. O sea, el Señor nos dice, nos habla con música. A veces nos preferimos que nos digan las verdades con música, ¿no? Dígamelo con música para que no me duela tanto. Pero miren la palabra también. Aquí Él nos está diciendo, se lo voy a decir con música. Amén. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Ustedes esperaban esto? ¿Sí? No, ¿verdad? Y es que el Señor sabe, porque nos lo ha enseñado. Dice que el temor crea lazo. ¿Sí? Entonces, por eso Él se ocupa de decirnos, ¿por qué? ¿Por qué han de temer? Y dice ahí el versículo 7, temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Y es que tengamos en cuenta que las riquezas no solamente son cosas materiales, ¿no? No solamente es dinero, no solamente son terrenos, casas, aviones, joyas, no, hay otras riquezas de las que el hombre quiere ufanarse, como el intelecto, como el conocimiento, o como a veces hasta el apellido. Es que usted no sabe quién soy yo, el cargo, ¿sí? Y cuando se saca a la luz eso, es porque ese es su escudo y ese es la espada con que quieren dañar a otro. No necesitaríamos eso. Si todos somos iguales, aquí Él dice, oigan todos. Entonces todos estamos en la misma condición, pero quienes esgrimimos esa espada del dinero, del poder, del intelecto, qué sé yo, del nombre, de la posesión, entonces es porque tenemos aun cuando no lo reconozcamos, tenemos una mala intención de dañar a otro, de subyugar a otro, de menospreciar a otro, ¿verdad? De herir a otro. Y por eso aquí dice el versículo 7, dice, miren esto, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. O sea, todos estamos en la misma condición. Dice, tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Versículo 9 dice, nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. O sea, puede ser muy rico, su destino es el sepulcro. Puede ser muy inteligente, puede ser muy bella, muy elegante, muy qué sé yo, su destino es la sepultura. Entonces por eso esta palabra es para todos. Pero dice el versículo 10, nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. O sea, por lo que se desgastó, se mató, acabó con la familia, acabó hasta con el nido de la perra. Un día no será de él, será para otro. Y desperdició su vida en eso, en las riquezas, en su ego, en su idolatría, en su ídolo, llámese dinero, lo que se llame. Amén. Dice, a pesar de que sus riquezas no perduran, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen.
Y es bien ofensivo, ¿no? Cuando nos comparan con un animal. Que le diga, oiga, bestia. ¿A quién le gusta? Pero el Dios que nos creó, el que nos ama tanto, a punto de entregar a su único hijo a morir en rescate de nosotros, Él nos lo dice. ¿Mm? Somos, o sea, cuando estamos en esa actitud de arrogancia, de soberbia, igual que las bestias perecemos. 13 dice, tal es el destino de los que confían en sí mismos. O sea, el ego. Al final, el final de los que se envanecen. ¿Cuál es el final? La tumba. La muerte en la tumba. 14. Como ovejas están destinados al sepulcro. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos. O sea, hay otra parte de la palabra que dice que las riquezas del impío serán ¿para quién? Para los justos. Y a veces, de seguro, quien tiene sus ojos puestos o busca al Señor porque necesita el favor de la provisión material o física, esa palabra le parece re linda. Pero ir al cumplimiento de esa palabra tiene, así como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, no quiere decir que la palabra no se cumpla, sí es verdad, ella se cumple, pero en las condiciones en que quien desata la promesa determina, no las condiciones que yo establezco para hallar esa promesa de que las riquezas del justo, del rico, del impío serán para el justo. Dice el 15, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. ¿Para quién es esta palabra? Para mí, para nosotros. De todo aquello que el adversario, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad. A ver si nos despertamos, iglesia, que no pensemos que, ay, sí, el Señor, yo ya le hice una oración de fe, yo ya reconozco que el Señor es mi Salvador y me acuesto a dormir. No, Él nos hace avisados que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí contra ¿qué? Principados, potestades y huestes de maldad. O sea, en esos lugares celestes, ellas tienen poder, son malas, son infalibles, o sea, ¿sí? Para que no nos acostemos a dormir confiados en que ya el Señor hizo todo y yo, no. Nuestra vida en Cristo tiene que ser una vida, como hemos ido aprendiendo, presente, constante y creciente. Amén. Aleluya. Dice el versículo 17. Sí, vamos en el 17. No, 16. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa. No nos asombremos por eso. Y es que yo sé que esa es una de las cosas que el adversario lo utiliza como aguijón cuando nosotros estamos en ese proceso. Porque recordemos que el Señor Jesucristo nos sacó ¿de qué? De maldición a bendición. O sea, en nuestro proceso, cuando vemos cómo el impío se enriquece, o sea, porque habríamos de envidiar eso, mayores son las riquezas que tiene el Padre para con nosotros. Pero si las conocemos, si las creemos y si hemos decidido, si nos hemos determinado como Daniel, ¿sí? Guardarnos para Él. Entonces, nuestras riquezas serán las que Él tiene para nosotros y no las que el mundo de pronto quiera ofrecernos, ¿sí? Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. ¿Este es el destino de quién? No. De los que confían en las riquezas, de los que confían en sí mismos. Ese es el destino de ellos, porque ahí habla que irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. 20 dice, a pesar de sus riquezas, no perdurarán los mortales, al igual que las bestias perecen. Tremendo, ¿no?
O sea, tenemos todo lo que necesitamos. El Señor a través de este salmo, miren, nos enseña 3 cositas así ligero. Primero, que es una convocatoria, que esta palabra es para todos, ¿sí? Sin excepción alguna. Segundo, que aquí el salmista, que es David, él nos instruyó sobre la inmutabilidad, mejor dicho, lo inútil que son las riquezas. Inutilidad, sí. ¿Sí? De lo que son porque nos habla varios versos y ocupan decirnos a dónde van aquellos que confían en sus riquezas y en sí mismos. Entonces, ahí aprendemos, o sea, que no desgastemos nuestra vida buscando las riquezas, Porque mire que ahí en el versículo 5 dice algo que dice: ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen? O sea, ¿para qué va a servir que yo desgaste mi vida en eso? Y que yo deje de vivir y de perseverar en las promesas de mi Padre, que son mayores, dice la palabra, que los pensamientos de Él son mayores, son más grandes de los que yo pueda tener. Lo que Él tiene para nosotros es más grande de lo que yo pueda desear. Y tercero, en la última parte del Salmo, el salmista nos hace reflexionar sobre el consuelo o el motivo por el cual nosotros como justos debemos mantenernos siempre dependiendo, confiando, sabiendo que el que nos llamó a su gloria eterna es el que nos está perfeccionando, nos está estableciendo en Él, nos está preparando para vivir en ese reino. Porque esto es pasajero, ¿cierto? En cambio, lo que Él promete es eterno para nosotros. Y tremendo como el salmista allí nos permite recordar y nos permite ver que finalmente este salmo solo tiene dos objetivos, a la verdad, o 2 intenciones: animar a los pobres a no tener temor, a no envidiar, a no codiciar lo que los ricos sí tienen, pero también, o por otro lado, también amonestar a aquellos que están en esa posición o en esa condición de que no confían en sus riquezas, porque el fin de sus días será en el sepulcro. De otra manera, para nosotros, en lo que debemos ocuparnos, váyase usted al Salmo 146 para terminar esto, de que no debemos, mire, él comienza diciendo no teman y termina diciendo no teman. Dice, es hermoso porque ahí, Salmo 146. No temamos, porque Él nos tomará para Él. Salmo 146, 1 al 5. Léalo, alguien que ya lo tenga. Oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén, hasta ahí. Amén. Ese es el lugar en el que nosotros debemos estar. Esa es la condición, esa es la actitud en que nosotros debemos estar. Una vida de adoración, de alabanza, de rendición, porque en Él está nuestra salvación y nuestra vida eterna. Espero que haya sido una reflexión, no solamente para nosotros, como decía ahí, sino de repente, para que si en algo podemos dar a otros de esa palabra que es verdad, la tengamos presente, ¿sí?
Y no callemos, dice el Señor, no callemos la verdad, porque la verdad, así como para nosotros, para que Él todavía no se le ha revelado, será lo único que los haga libres. Amén. Bienvenido, pastor. Muy buenos días a todos y el Señor les bendiga. Qué rico verles, qué bueno es ver y qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Y qué bueno es estar en la casa del Señor. Y qué bueno es reunirnos en obediencia a Dios. ¿Sí? Porque en estos días que el Señor nos permite en el devocional leer y escudriñar Lamentaciones, es un libro bastante fuerte para quien está confiado en que todo es bonito y que Dios todo lo pasa por agache, y no es así. Dios tiene un tiempo para todo. Y es día en que el Señor nos llama y nos dice, venga que los dos tenemos unas cuenticas. Y tenemos que ponernos al día y vamos, ¿por qué? Porque amo tu alma. Y porque no quiero que te pierdas. ¿Sí? Y entonces, estos tiempos, no crean, no es fácil decirle a las personas, mira que hay un Dios vivo, que a veces se enoja, pero que es terrible cuando ese Dios que nos ama tanto se enoja. ¿Sí? Yo creo que es similar a cuando uno de niño le sacaba la chispa al papá y el papá siempre le tenía paciencia, pero el día que se enojaba, pagábamos escondedero a peso. Nos daba terror, miedo físico, ¿sí? Hasta que entendíamos que era que nos habíamos portado mal y que había que honrarlo y respetarlo, obedeciéndole. Porque una cosa es honrar y respetar de la manera en que el mundo dice. Es una actitud hipócrita. Buenos días, Señor. ¿Cómo estás, Señor? Por la tarde, viejo, tal por cual es tal, ¿cierto? Pero la verdadera honra, la verdadera respeto, la verdadera reverencia está en la obediencia. Y yo quiero hablarles de eso hoy, de la obediencia. ¿Sí? Y entonces, incline su rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque Dios, tú nos congregas cada día de reposo para santificarnos a través de tu palabra. Porque tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice tu palabra, Señor. Por lo cual en esta mañana nos colocamos delante de ti en este lugar, en donde nos has convocado y nos has dado el querer como el hacer estar aquí para escuchar tu voz y tu palabra. Solo danos un corazón humilde para aceptar y una voluntad rendida a ti para obedecer, Señor. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vida de obediencia es lo que Dios nos ordena. Escuche esto, Dios nos sugiere, Dios no nos invita, Dios no nos está pidiendo el favor. Dios ordena como Padre. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Entonces, como hijos, debemos dar honra y obedecer al Padre. Amén. Ese es el principio. Entonces, partiendo de ahí, quiero decirles que la palabra obediencia viene del hebreo upakoe, que significa escuchar atentamente con sumisión, disposición y acción, como un súbdito. Upakoe, con K, dice, es igual a escuchar atentamente con sumisión, disposición y acción. O sea, no es solamente decir como en algún pasaje dice el Señor, heme aquí, envíalo a él. No, es heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Hacer, acción. Es la misma actitud del súbdito, del esclavo, que cuando su amo habla, él no cuestiona, él no pregunta,
él no está quejándose, sino que obedece, porque de eso depende su vida. ¿Recuerdan ustedes en tiempo de Reyes, cuando el copero, como lo fue Daniel, el copero le era gravísimo tener cara triste delante del rey? Le pasó a Nehemías y la misericordia de Dios lo salvó, porque había un propósito. Pero uno delante del rey no puede ni siquiera ir con cara triste. Y todo eso se nos olvida, eso no se nos enseña, porque el mundo quiere borrar el concepto de quién es Dios para anular totalmente esa relación verdadera que debe tener la humanidad con Dios. Ahora, este es un concepto que entre otras es muy controversial dentro de la iglesia, porque se aplica según la opinión de cada quien. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de la iglesia, porque cada quien cree que tiene la opción de obedecer como quiera. Entonces, como cuando uno le dicen a los papás, mi hijo, hágame el favor y va a la tienda. Y no se escucha nada. Mi hijo, que vaya a la tienda, que venga, que necesito hacer, que me vaya a hacer un mandado. ¿Hasta cuándo medio escuchan? ¡Que venga, que lo estoy más llamando hace media hora! ¿Qué pasó? Y ahí sí, ¿cierto? Entonces tienen que esperar el grito. O, bueno, yo le hago el favor, pero cuando pueda. Yo voy, pero más tarde. Cuando me quede un tiempito. Cuando se me aparejen las cosas. Cuando vaya para allá, entonces yo paso. ¿Sí? No, eso no es obediencia. Eso es hacer lo que se me da la gana. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo sí soy obediente porque yo hice lo que me mandaron. No. La obediencia debe ser como la actitud del súbdito, ¿cierto? Pero la iglesia no tiene ese concepto, porque cada quien lo aplica a su propia manera. Pero los creyentes necesitamos aprender y aplicar en nuestra relación con Dios, porque la obediencia es la base, ¿sí?, del poder que Dios nos da. A ver, yo no sé por qué como iglesia también se ha perdido esto. Si hay algo que tiene la iglesia, los hijos de Dios, los obedientes de Dios, es poder y autoridad. ¿Qué decía la pastora? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra potestades, contra ¿verdad? Principados, en fin. Ahora, uno lo escucha y es muy liviano, pero el otro día estaba recordando que cuando estábamos allá en las bodegas, una vez nos llevaron en la tarde una niña toda endemoniada, pero endemoniada era endemoniada, ¿sí? Cogió esa puerta a patadas, eso era una cosa terrible. Yo no sé quiénes estábamos en un ensayo de alabanza y entonces yo le pregunté a Santiago, ¿sí se acuerdan de Santiago, el hijo de Dorita, el que tocaba la batería? Dijo, ay, sí, yo me acuerdo, y me causó risa porque él lo recordaba, decía, ¿por qué ese día salió Alejandro corriendo? O sea, el esposo de Alejandra. Y entonces, cuando uno mira, ¿por qué el Señor te está ofreciendo un poder tan grande que tú lo menosprecias por cosas, como decía el Salmo 49, que son efímeras, pasajeras? ¿Sí? Cuando ese poder es el que te puede librar de tantas cosas que se viven cotidianamente. Entonces, piensen en esto. La obediencia viene siendo el tablero donde usted va a armar un rompecabezas.
que le da la guía y le da las primeras pautas para armar ese rompecabezas. Y el Señor, a través de la obediencia a su palabra, le empieza a dar fichas. Y usted las va acomodando. ¿Alguna vez ha armado un rompecabezas grande? No, esos de 5 fichas, de 10, de 300, 400 fichas. Y entonces, eso es un trabajo arduo, de mucha atención, de mucha paciencia, de sacrificios. Pero es muy fructífero para quien lo hace, al igual para quien obedece. ¿Sí? Y entonces, por eso es tan importante que como iglesia retomemos y veamos la importancia que tiene la obediencia. Yo tengo una frase que hace muchos años me aplico a mí mismo y recuerdo que el principio de toda autoridad es la obediencia. Usted quiere tener autoridad espiritual, usted tiene que obedecer a Dios. A mí, cuando me dicen, no, es que yo soy el... ¿Qué tanto obedece la palabra? Déjeme ver, porque eso es lo que me da mi confianza. ¿Cuál es tu obediencia con Dios? Eso me da confianza de quién eres en Cristo. No por mucha Biblia que conozcas. Porque conozco mucha gente que conoce mucha Biblia, pero no le obedece, pero ni un 0,5%. Bueno es conocer la Biblia, pero ¿sabe qué es lo que la hace viva y eficaz? Obedecerla. Eso es lo que la hace eficaz, lo que la vuelve viva dentro de nosotros. Ahora, para tener más claro, veamos cómo la obediencia da poder y autoridad espiritual. Vayamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Mira lo que dice Pablo. Pablo es uno de los generales de la Biblia. Es uno de los hombres más ilustres en la palabra. Dice, yo, Pablo, ¿ya lo tienen? Vamos a leer capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es confirmación de lo que les estaba diciendo. O sea, ¿cuándo tengo yo autoridad? Cuando se levantan o cuando puedo castigar la desobediencia, pues cuando yo soy obediente. Es como el papá que dice, mi hijo no sea borracho, no se tome un trago. Y él le dice, pero si usted está borracho y usted toma. Mi hijo, usted no fume, que eso es malo, eso es cáncer. Y chupe bien humo. ¿Cuál autoridad? Recordemos, la autoridad, o sea, a mí me impacta mucho que en el reino animal, los animales no tienen forma de hablar con sus crías, pero las crías aprenden de ellas todo. ¿Por qué? Por el ejemplo. El otro día vi en TikTok un video de 3 cachorritos de perro lobo peleando con una serpiente. Y 2 cachorritos, la mamá estaba ahí mirándolos. Y 2 cachorritos cogieron a la
culebra por la cabeza y uno de la cola. El de la cola era el que más iba perdiendo porque se le enrollaba en el cuerpecito y a ahorcarlo. Y los otros muerdan, y eso. Pero la mamá estaba ahí. Yo creo que la mamá estaba esperando ver cómo esos animalitos, sus cachorritos, obraban como les había mostrado. Y ella no intervino para nada. ¿Sabe por qué hay cosas que usted se siente solo? Porque usted está esperando que Dios haga lo que Dios ya le enseñó. Y Él está esperando a que usted haga. Ya yo le di las herramientas. Ahora le toca a usted obrar. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando estaba a la orilla del mar y detrás estaba ya Faraón llegando para con todo su ejército a matarlos. Y él se puso, Señor, ten misericordia. Le dijo, levántate de ahí. No es tiempo de que ores, es tiempo de que obres. ¿Para qué te di la vara? Extiende la vara y ordena al mar que se abra. Y así fue. Si Moisés no hubiera obedecido a esa reprimenda de Dios, el mar no se hubiese abierto. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Los hubieran matado a todos. Y no hubieran podido culpar a Dios. ¿Cuántas veces levantamos nuestros ojos como becerro ahorcado diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué lo permites? Y Él te dice, ¿por qué no obras? ¿Por qué no has obrado conforme yo te he dicho? ¿Por qué no has obedecido? El 99.9.9 de las adversidades de nosotros, la humanidad, es a causa de nuestra desobediencia. Comenzó en el huerto del Edén y empezamos a llamar a eso pecado. Pero nosotros, tan vivos que somos, empezamos a clasificar. Dios castigó la desobediencia, no castigó un evento específico. No encontró a Eva ni a Adán fornicando, ni adulterando, ni robando, ni trabándose, ni nada por lo parecido. Solamente desobedecieron. Ahora nosotros decimos, es que hay pecados veniales, hay pecados mortales, hay pecados livianos, hay mentiras piadosas. ¿De dónde aquí? Como cristianos debemos de caracterizarnos por ser honestos primero con nosotros mismos. Y segundo, reconocer nuestros errores para que Dios pueda obrar. Porque si yo no reconozco mis errores, seré como la persona que tiene vicios y no reconoce que tiene vicios. Nunca saldrá de ellos. Yo les he contado que alguna vez el Señor nos permitió estar en una fundación con un sobrino llamado El Árbol Verde. Y iban todos esos drogadictos allá. Y salían y seguían trabándose y seguían en las mismas. Hasta que un día el Señor nos dijo, que nos metíamos a orar con Mauricio allá en un cuartico. Eso era una casa por allá en el norte y en el centro del patio había un cuartico chiquito. Y allá uno se metía a orar. Y el Señor nos decía, mientras que haya deleite por el pecado, siempre se mantendrán ahí. Y al siguiente que llegó esa mañana, la primera pregunta fue, ¿usted qué siente cuando se traba? Dijo, uy, no, es que se siente uno más chévere. Entonces, vaya, sigan lo mismo porque usted no está arrepentido. Usted ve eso bueno. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Mientras que usted vea bueno lo malo, nunca lo va a dejar. Entonces, parte de eso. Y aquí el Señor nos está diciendo exactamente eso. Aunque andemos en esta carne, ¿sí? Somos carne, pero no vivimos para la carne. No militamos según la carne, porque no es nuestras armas o las armas de nuestra milicia. ¿Qué es la milicia? ¿Qué entendemos como milicia?
La milicia es el ejército. Eso, las Fuerzas Armadas, esa es la milicia. ¿Sí? Y entonces, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, nosotros somos el ejército de Dios. ¿Sí? Así está caracterizado. Hay gente que quiere seguir siendo la oveja de Dios. Por eso se la pasa, vengo a pedirte, vengo a que me ayudes. No, el soldado, las armas de la milicia del cristiano no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que impide que nosotros seamos grandes en el Señor? La falta de conocimiento de Dios. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo para impedir que usted crezca? Pues que no tenga comunión, que no pueda venir a la iglesia, que no pueda estarse congregando, que no pueda escudriñar la palabra, que no tenga la disciplina de estudiar la Biblia, no de leerla. Dios no llama a la gente a leer la Biblia, como tampoco llama a la gente a ser creyente. El Señor llama a la gente a ser discípulo y a escudriñar la palabra. Cosas diferentes. ¿Sí lo hacemos? Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas, argumentos que se levantan, todas se levantan contra el conocimiento de Dios. Y por lo tanto lleva cautivo todo, debemos de llevar nosotros, todo pensamiento cautivo es a la obediencia de Cristo. Si no hay obediencia, pues todo será en vano. Por eso dice, y debemos de estar prontos para castigar toda, ahí no dice pecados, ahí dice toda desobediencia. ¿Cierto? Pero también hace la claridad, porque no podemos estar como con un látigo con la Biblia pegándole a todo el mundo, menos corrigiéndose a sí mismo. Sino que dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tú puedes hacer eso cuando tu obediencia sea perfecta. No antes. ¿Sabes? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que nos da la obediencia? Poder y autoridad espiritual. Lo segundo es que la obediencia trae al creyente libertad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6. Devuélvase un poquito. Romanos 6, versículos 15 al 23. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Será que Dios nos libertó para seguir pecando? ¿Será que Romanos 6:15? ¿Sí? O sea, ¿estamos justificados para seguir pecando? ¿Para eso fue que nos justificó el Señor? No. Por eso Él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, Señor, no es eso, no se confunda. Dios no nos trajo a libertad para seguir pecando. Más aún cuando la libertad nos libera del pecado. Entonces dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, ¿para qué es que sometes a esclavitud? Para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien, ¿a quién qué? Obedecéis. ¿De quién eres esclavo? Hay gente que no le gusta escuchar esto. Pero si tú eres hijo de Dios, también tiene un subtítulo que eres esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque debes de obedecerle. Porque somos esclavos de quien obedecemos. ¿Sí? Si yo le obedezco a mi carne y al pecado, ¿de quién soy esclavo?
del pecado, por ende soy esclavo de Satanás. Por eso el Señor les dijo, y hablaba con la gente y les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. No me vengan aquí a presumir que yo soy hijo de Abraham y que yo soy hijo de no sé quién. A mí no me vengan a tramar. Ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿por qué? Porque las cosas de él queréis hacer. Entonces, ¿qué es lo que te gusta hacer? Lo que te gusta hacer es lo que habla de quién eres tú y esclavo de quién eres. ¿Eres esclavo del dinero? ¿El dinero de dónde es? De este mundo. O sea que eres carnal, eres natural. Y el que ama al mundo más que a Dios es ¿qué? Es enemigo de Dios. Te constituyes enemigo de Dios. Que tú amas más. Es que, mire, el mundo nos vende que hay cosas buenas en el mundo, pero en realidad no hay nada bueno en el mundo. Entonces, no, es que hay que trabajar, hay que ganarse la papa. ¿Usted sabe por qué el Señor dice que Él busca y dice, orad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos? ¿A qué se refiere? ¿A que vayamos a buscar trabajo como obreros? ¿O a qué? ¿No se referirá a que prediquemos la palabra, a que hagamos discípulos para Cristo? ¿No será que está llamando a la humanidad a que volvamos nuestro rostro a Él? ¿Para qué? Para que Él nos provea. ¿Qué dice? Dios proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no a tu trabajo. ¿Quién es el que te lleva a la esclavitud? ¿No fue Faraón el que esclavizó al pueblo de Israel en Egipto? ¿Y no les daba tiempo de nada? ¿Para qué? Para que no buscaran a Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno? O sea, quitarnos a Dios del medio. Por donde sea. Porque un pueblo que no tiene a Dios como primero en su vida es un pueblo esclavo del pecado y del mundo. Así de fácil. ¿Ustedes saben por qué hay tanta oferta de planes médicos? Porque la gente está enferma y cada día, a pesar de que hay más medicinas, hay más ciencia, hay más enfermos. ¿Por qué? Porque el verdadero que sana es Dios. El hombre, ¿qué hace? Usted nunca va al médico y le dan algo radical para quitarle su mal. Le dan paliativos. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí enfermo todo el tiempo. Pero hace un día, 2 días, vimos un milagro, porque para mí es un milagro. Que 4 niños se salven de la caída de una avioneta donde mueren los 2 adultos, andan 40 días en la espesa selva y siguen vivos. ¿Sí? ¿Quién los cuidó? ¿Quién los proveyó? Dios. ¿Quién los cuidó? Dios. A ninguno, por ahí unos raspones. Entonces, a ver, concentrémonos. Venga para acá. Que esto no es una conversación de. Entonces estamos hablando de que tenemos que entender esto. Si usted y yo no dependemos de Dios, estamos mal. Para todo. No es para algunas cosas. Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Mentiras. Eso no dice Dios. Dios dice, de alguna manera, este año el Señor nos decía al principio del año, nos decía, vuélvase descaradamente dependiente de Dios. Dependa de Él en todo. En lo más mínimo. Yo les he testificado que a veces el Señor
Señor, tengo ganas de comer algo. ¡Prum! Alguien llega o alguien me invita a comer lo que quiero. Porque Él se ocupa de mí cuando yo me ocupo de lo que Él quiere. De eso se trata. Ese es el negocio, socio. ¿Por qué somos tan naturales para vivir cuando tenemos que ser espirituales? Pero no hay cosa más espiritual que la obediencia. Por eso Él dice que si vivimos, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos al pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Cómo se obedece? De corazón. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos trae la obediencia? Libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. ¿Sigues bajo esclavitud? ¿En qué grado de esclavitud andas? Si hay esclavitud en algún área de tu vida, estás siendo desobediente en algo a Dios. No busques otra respuesta. No te vayas para donde el indio amazónico a que te diga porque eso lo va a empeorar. No se vaya a buscar el horóscopo. Ni se vaya para donde el profeta que se autodeterminó profeta, sino coja la escritura, escudriñela con confianza, con rectitud de corazón, y usted allí, el Señor le dará respuestas. Métase con Dios. A eso le llamamos métase con Dios. ¿Alguna vez le han dicho? Métase con Dios. Métase con Dios. Cuando usted se mete con Dios, usted resulta yendo a la iglesia juiciosito. Porque es lo que Dios dice. ¿Sí? Eso uno no lo posfecha, uno no dice, ¿el Señor qué dijo? Y yo insisto y los voy hasta el cansancio, porque como Pablo dijo, me es necesario decirles lo mismo nuevamente. El Señor dijo, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Nunca le quite el primer lugar a Dios, nunca. Porque un día usted va a necesitar a Dios y Él le va a decir, ¿ahora sí? No. Ay, pero es que Dios es bueno y misericordioso. Sí, pero Él es justo y santo. No se le olvide el otro pedacito. La moneda tiene dos caras. ¿Sí? Apréndala a conocer las dos. Cuando trataron de tenderle una trampa a Jesús, le mostraron una moneda y le dijeron, ¿de quién es la imagen que está en esa moneda? Dijo, del César. Entonces dijo, ¿es lícito dar tributo al César? Y él le dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ves? Ahora, la obediencia no es fácil de cumplirla. Pero es que Dios no le va a poner las cosas todas de mamey. No, Dios quiere formar en ti carácter y quiere saber qué tan obediente eres. ¿Acaso cuando usted consigue trabajo no se somete a sus jefes y patrones por un pinche salario? Le vende su vida, su tiempo a una persona, a una empresa, a una entidad. Desgasta los mejores años de su vida para recibir un salario y que es que para que lo pensionen. Y ahorita sí que menos. Ahí sí, como dice mi hija, suerte con eso. ¿Sí? Porque eso no lo va a lograr. Ya no lo va a lograr. ¿Sí? No, es necesario que seamos esforzados. Y por eso, leamos lo que dice Romanos 12,
allá adelantico, 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es así de fácil? ¿Cómo es que tiene que ser? ¿Sí? ¿Tiene? No, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a hacer el sacrificio vivo, santo, agradable. Eso no es que, ay, pues camine para la iglesia porque si no nos va a ir mal esta semana. No, mejor ni vaya, que igual le va a ir igual. Está bien, vamos pues. Bueno, camine, vamos a esa célula, que camine, vamos al GOF, que camine, vamos al discipulado, porque y se llevan una relación con Dios de solo temor, cuando debe ser basada en el amor. ¿Cuáles son los mayores sacrificios que hace una persona por alguien? El amor. Ahí usted lo da todo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por amor. ¿Y qué dice? Que no escatimó cosa alguna a dar. Por amor. Cuando tú amas, tú no necesitas esforzarte. Por eso tienes que aprender a Dios, a amar a Dios. Pero para amar a Dios tienes que conocerle y conocer qué fue lo que hizo por ti y reconocerle que lo hizo porque te ama. ¿Por qué la gente no entiende que qué dice la palabra? Porque estas leves tribulaciones no son comparadas con la gloria venidera, ¿cierto? Pero nosotros nos quejamos mucho cuando estamos pasando por la prueba. Y es que no hemos entendido la misericordia de Dios. Resulta que dice la palabra que la paga de la desobediencia o del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Sí. ¿Y cómo es esa muerte? ¿Un infarto y queda tieso? No. La muerte que toda persona merece por su desobediencia o pecado es lo mismo que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Que lo humillen, que lo golpeen, que lo latiguen, que lo crucifiquen, que lo traspasen, que lo dejen allí. Ese es el precio de la desobediencia. ¿En qué está la misericordia de Dios? En que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el precio por tu pecado, para que tú no vayas. Pero eso demanda obediencia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué aún, a pesar de que hemos pecado, no hemos muerto? Por la misericordia de Dios, que nos da, porque dice la palabra que para el que vive, aún hay esperanza, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza de Dios? Que tú, estando en vida, vuelvas tu rostro a Él y te arrepientas de tus malos caminos y endereces tus sendas y empieces a obedecerlo, ¿correcto? Ahora esto implica que Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer para que tú reconozcas tu pecado. Si te va a doler, entre más te duela, más lo vas a entender. Y querrá decir que has sido duro de corazón. Cuando Él dice, si tu ojo te es tropiezo para entrar al reino de los cielos, o sea, para estar conmigo, sácalo. O sea, ¿usted se imagina? El otro día veía una película en donde un tipo le dice, ¿usted quiere mostrarme fidelidad? Dijo, bueno, entonces con su boca quítese el dedo índice. O sea, piense en esto.
coger y a punta de muela quitarse el dedo. Un hombre pidiendo muestras de fidelidad y obediencia de esa manera. Dios no nos pide eso. Él lo hizo por nosotros. ¿Cierto? Pero ¿por qué seguimos desobedeciendo? ¿Por qué no hacemos ni siquiera lo simple? Él dice, venid a mí, todos los que estéis cansados, cargados, angustiados, y yo los voy a hacer descansar. Pero, hay quienes se olvidan del tomen mi yugo, que es más liviano. Él no dijo que no tomaran nada. Que yo digo, ay, sí, Señor, tenga. Hasta luego, nos veo como el que está enfermo. Sí, como el que está enfermo y pide que le dé salud para irse otra vez a rumbear. Ah, lindo. No, 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 no. Dios es un Dios muy severo y muy celoso. ¿Sabía usted que Dios es celoso? Y es celoso con usted, porque Él ve en usted la niña de sus ojos. Él nos ama tanto que es celoso y se enoja mucho cuando tú lo traicionas, cuando tú pones tu mirada en otras cosas o en otras personas. Cuando tú no le das el primer lugar, Él se pone celoso y se enoja. Solamente lo que calma su enojo es la obediencia, no es otra cosa. Por eso es tan importante que entendamos que nos va a costar ser obedientes, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Morir a lo que usted cree, a lo que usted piensa, como usted quiere, todo eso es basura delante de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere vestirte de vestiduras blancas para que reines juntamente con Él, no acá, en su reino. Y dice que su reino no es de este mundo. Prepárate. ¿Por qué te aferras a este mundo tan caído a cambio de obedecer a ese Dios tan grandioso y maravilloso para recibir la gloria de Él? Para que reinemos juntamente con Él. Para que estemos bien. ¿Usted sabe por qué el diablo paga tan bien en la parte natural? Porque todo es efímero. Como las cosas chinas. Todas son baratas, pero no duran nada. ¿Sí? Entonces vaya, coja una correa hecha por los ¿cómo le llaman a estos que trabajan el cuero? No, talabarteros, algo así. ¿Sí? Estas personas hacen unas cosas maravillosas que son eternas. Vaya, coja un carriel antioqueño que tiene 60 años y está enterito. Entonces necesitamos comprenderlo, mis amados. Ahora, ya sabemos que esto nos va a costar harto, ¿no? Porque debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No espere darle a Dios algo cuando ya no esté acá o cuando se muera. No sea chistoso. Tiene que ser ahora, ahorita, en la que usted está vivo y es consciente que debe de morir a sus deseos, a sus pensamientos, a lo que usted cree para establecer lo que Dios le dice. ¿Sí? Porque ese es su culto racional, o sea, lo que nos permite, cuando habla uno de racional, habla de una característica únicamente del ser humano, de razonar. Medítelo, piénselo, concluya y haga, más o menos, ¿cierto? Porque también resulta que en Romanos 13:1, allá adelantico, someternos a la autoridad también es obediencia. Por eso dice,
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ah? ¿Cómo la vio? Entonces, no se trata de que nos revolvamos revoltosos a toda hora. Tampoco se trata de que seamos permisivos en todo, porque no es así. Pero el Señor nos dice que debemos de someternos a toda autoridad que nos ha sido colocada. Padres, profesores, jefes, gobierno. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar? Es que si alguna de esas autoridades nos quiere impulsar a pecar, ahí es el único momento en que podemos desobedecer. Por lo demás, si algo que vemos que no es, oremos. Oremos por todas nuestras autoridades para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Este es la introducción al tema de la obediencia. Es la introducción, esto no es el tema de la obediencia. Vamos a empezar a hablar de la obediencia. ¿Sí? Porque esto es algo que necesitamos como iglesia entender, porque es el fundamento de su autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad de parte de Dios? Sea obediente a Dios. ¿Quiere tener autoridad sobre potestades, principados, gobernadores, en todas las áreas? Usted puede orar y decirle a la enfermedad: sales de mi cuerpo, no tienes nada que ver conmigo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero que sea así, ¿no? Pues, es que la palabra dice que yo soy templo del Espíritu Santo, pero yo no hago lo que el Señor me dice, sino que se me da la gana. Entonces ahí sí como que grave. El diablo le dijo, recuerdo un pasaje en el libro de Hechos que dice que Pablo y Pedro echaban fuera demonios. Y entonces un día otro quiso hacer la misma. Dijo: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo y Pedro, te ordeno. Y dijo: espera. Yo a Pablo conozco, a Pedro conozco, a Jesús conozco, pero ¿quién eres tú? El diablo te va a confrontar y te avergonzará si no estás sujeto a Dios. Ahora uno dirá: no, pues el diablo no me avergüenza porque yo como callado. Mire, no hay nada que se haga en lo oculto que no haya ser anunciado en las terrazas. Entonces, mejor vayamos a la presencia de Dios y digamos: Señor, por favor, y no permitas que el mundo me avergüence, Dios. Amén. ¿Nos habló el Señor? Es que eso es lo que importa. Ahora, ¿está dispuesto a obedecerle? ¿Ah? Porque es que esa es la otra. Aquí la importancia no es qué tanto que sabe usted, sino qué tanto practica. De eso se trata, mis amados. Así que incline su rostro y oremos. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias en esta mañana por esa palabra de bendición que tú traes a mi vida, Señor, que me confronta, que me pone, Señor, en un punto claro, Señor, de mi vida, en la que ya todo argumento que yo quiera levantar para justificar mis circunstancias, Señor, queda totalmente anulado ante la pregunta: ¿qué tanto obedezco a ti, Señor? Cuando tú demandas una vida de obediencia a ti, Señor, tú no lo ordenas, Padre, y nos lo enseñas a la luz de tu palabra, que aún es el principio de la autoridad, es la obediencia, Señor. La obediencia trae sobre mi vida poder, autoridad espiritual. La obediencia trae libertad a mi vida, Señor. La obediencia sé
porque la voy a obtener con sacrificio, Dios, sacrificio vivo, santo, de olor fragante, de agradable delante de ti, Señor. Y también sé que someterme a las autoridades es parte de esa obediencia, Señor. Por favor, danos espíritu de obediencia, Señor. Padre, ayúdanos a afirmar en ti, en tu palabra, bajo la actitud de la obediencia, Señor, que es una decisión y no una emoción, Señor. Es algo que tú nos demandas que ejecutemos. Tú nos das las herramientas necesarias, porque tu palabra dice, no os he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de templanza, poder y dominio propio. Por favor, Señor, ayúdanos en este día. Queremos profundizar más para poner por obra y así obtener la victoria en ti, Señor Jesucristo. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, perdónanos en esta mañana por nuestra necedad, por desobedecer a tu palabra, por alivianar las cosas, por tener conceptos que no tienen nada que ver contigo, Señor, por querer hacer mi voluntad y no la tuya, Dios. Perdónanos. Ayúdanos a superar esta adversidad, esta situación que nos ha apartado de ti y de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Por favor, Dios, que todos los próximos domingos y oportunidades, Señor, que tú nos tengas el poder recibir esta palabra y este conocimiento sobre la obediencia, Señor. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén. A los que nos siguen por Facebook Live, yo quiero invitarles a que perseveren, y quiero decirles algo, mis amados. Al que esté enfermo, al que esté a mucha distancia, que se le vea realmente difícil de poder asistir a la iglesia, están justificados. Pero aquellos que por pereza, por sencillamente comodidad, se quedan al otro lado de este aparato y no van a la iglesia, es el tiempo de que reacciones, porque no estás siendo obediente a la palabra. Así que les invito a que se congreguen, sea que vengan a este lugar o que vayan al lugar donde el Señor los guíe y los siembre. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que están aquí presentes, yo quiero invitarles a que podamos honrar a nuestro Dios.